Buenas noches, nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, del primer ciclo de la carrera de Enfermería para el lobby. El día de hoy vamos a exponer acerca del tema la violencia o un problema de salud. En esta oportunidad estamos acompañados de nuestros familiares en una actividad propuesta en el PAE de la materia de socioantropología, en donde integramos el grupo número 3. Nuestro grupo está conformado por Anthony Cortés, mi persona Gabriel Coloma, Neiva Guzmán, Nayeli Llanes, Wendy Ochoa y Lisbeth Caluña. Para empezar, empezaremos nombrando una frase la cual nos ha parecido súper importante, súper relevante, mencionada por León Tolstoy, la cual dice: toda reforma impuesta por la violencia no corregirá nada del mal. El buen juicio no necesita de la violencia. Para entrarnos de una mejor manera dentro del tema que vamos a tratar, empezaremos nombrando cuál es su concepto. Etimológicamente, la raíz de la palabra violencia es la combinación de dos palabras en latín, que son vis y el participio latus. Vis, que significa fuerza, y latus, que significa acarrear o llevar. Lo cual nos llevaría a que su significado es acarrear fuerza hacia. Violencia significa fuerza intensa. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Vamos a referirnos a algunas diferencias que existen entre los diferentes tipos de violencia. Existe la violencia normal, el bullying, la agresividad, el conflicto. La violencia. La violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. El bullying. El bullying es un acoso físico o psicológico al que someten de forma continuada a un alumno o sus compañeros. La agresividad. La agresividad es una tendencia a actuar o a responder de forma violenta. El término se encuentra relacionado con el concepto de acometividad, que es la propensión a acometer, a atacar y embestir. Conflicto. El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación o oposición, o los mismos comprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar o eliminar a la parte rival. Tipos de violencia. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud divide la violencia en tres categorías generales, según las características de los que cometen el acto de violencia. La violencia autoinfligida, comportamiento suicida y autolesiones. La violencia interpersonal, violencia familiar, que incluye menores, parejas y ancianos, así como la violencia entre personas sin parentesco. La violencia colectiva, que es social, política y económica. La violencia es un problema de salud pública, dada su extensión, magnitud y consecuencias que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes, así como a las personas adultas mayores y a otras poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad por razón de su orientación sexual o identidad de género, condición de discapacidad o de enfermedad. Es un problema de derechos humanos. Si bien las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a los hombres como a las mujeres, su impacto varía de acuerdo con el sexo de la víctima. Los estudios sobre la materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Esto significa que está directamente vinculada a la desigualdad de distribución del poder y a las relaciones asimétricas que establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan a la desvalorización del femenino
y su subordinación a lo masculino. La violencia sexual es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona independientemente de su relación con la víctima. En cualquier ámbito, comprende la violencia que se define como penetración medicante, coerción física o de otra índole. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de los actos, la coacción de la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja o expareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas las agresiones físicas, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las condiciones de control. Organización Mundial de la Salud. Datos y cifras. La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye un grave problema de la pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Las estimaciones mundiales públicas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres, el 30% de mujeres en el mundo han sufrido violencia física y o sexual de la pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayor parte de las veces el agresor es la pareja. En todo el mundo, casi un tercio, el 27% de las mujeres de 15 a 49 años que han estado en una relación informan haber sufrido algún tipo de violencia física y sexual por su pareja. La Organización Mundial de la Salud. La violencia contra la mujer puede prevenirse. El sector sanitario tiene una importante función que desempeña para proporcionar atención integral de salud a las mujeres que sufren violencia y como punto de entrada para dividirlas a otros servicios de apoyo que puedan necesitar. La violencia puede afectar negativamente la salud física, mental y reproductiva de las mujeres y en algunos entornos puede aumentar el riesgo de contraer el VIH, que es el SIDA. Ya. Factores asociados con la violencia de pareja y la violencia sexual contra la mujer. Entre los factores asociados con la violencia de pareja como la violencia sexual se encuentran las siguientes. El bajo nivel de construcción, autores de violencia sexual y víctimas de violencia sexual. Exposición al maltrato infantil, autores y víctimas. Haber presenciado escenas de violencia familiar, los autores son las víctimas. El trastorno de la personalidad antisocial son los autores. Uso nocivo del alcohol, los autores y víctimas. La violencia de pareja y la violencia sexual son el resultado de los factores que se producen a nivel individual, familiar, comunitario y social, que interactúan entre sí aumentando o reducen el riesgo de que se produzca. Algunos se asocian a la comisión de actos de violencia, otros a su padecimiento y otros a ambos. Consecuencias para la salud. La violencia de pareja puede presentarse física, sexual y psicológica. Y las agresiones sexuales provocan a las mujeres graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo. También afectan a la salud y el bienestar de sus hijos. Este tipo de violencia genera un elevado costo social y económico para las mujeres, sus familias y la sociedad. Esta violencia puede tener consecuencias mortales como el homicidio o el suicidio. Producir lesiones. El 42% de las mujeres víctimas de violencia de pareja refieren algunas lesiones a consecuencias de dicha violencia. Entre los factores sobre la salud también se encuentran las cefaleas
los síndromes de dolor, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud general. Porcentajes de muerte por violación. Causas de mortalidad materna. Podemos ver en la parte roja hemorragias graves del 25%, la parte amarilla infecciones el 15%, la parte verde clara eclampsia el 12%, la parte celeste parto obstruido el 8%, el azul claro es abortos peligrosos 13%, el azul oscuro otras causas directivas 8%, y el lila o morado causas indirectas 20%. Porcentajes de muerte por violación. Prevalencia de la violencia íntima. Mujeres entre 15 y 49 años han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. Podemos ver que Colombia tiene el 8.4%, 18.4%, perdón. República Dominicana, 16%, Honduras, 11%, Ecuador, 10.8%, Perú, 10.8%, México, 9.5%, Guatemala, 8.9%, Nicaragua, 7.5%, El Salvador, 6.7% y Uruguay, 2.8%. Tipos de abuso en la mujer. Abuso emocional, violencia recíproca o cruzada, el abuso físico o abuso sexual. El abuso emocional se define como el abuso psicológico de una persona a otra y a menudo no se detecta hasta que sus efectos se vuelvan severos. Abusar emocionalmente de una persona significa atacar su autoestima para rebajarla y hacerla sentir inferior, deteriorarla psicológicamente. Esto se puede conseguir de muchas formas mediante burlas, descalificaciones, críticas, insultos, terror, aislamiento, control y humillaciones. El abuso físico es usar fuerza física para herirte o ponerte en peligro. El abuso físico puede suceder en relaciones de pareja o matrimonios, pero también puede suceder fuera de una relación. Nadie ni tu pareja o familiar tiene derecho a abusar de ti físicamente. El abuso sexual es un tipo de actividad o contacto sexual en el que no das tu consentimiento. Un atacante puede usar la fuerza física o amenazas, o darle drogas o alcohol a su víctima para abusarla sexualmente. El abuso sexual incluye violación y coerción sexual. En los Estados Unidos, 1 de cada 3 mujeres sufrió algún tipo de violencia sexual. Si sufriste un ataque sexual, no es tu culpa, no importa en qué circunstancias haya ocurrido. La violencia recíproca. Un delito leve, una agresión mutua entre hombre y mujer, que sea pareja o expareja, ya que no es preciso acreditar una específica intención machista, debido a que cuando el hombre agrede a la mujer, ya es por sí mismo un acto de violencia de género con connotaciones de poder y machismo. Consecuencias para la salud mental sin fatalidad. 1. Desorden de estrés postraumático. 2. Depresión. 3. Ansiedad. 4. Disfunción sexual. 5. Desórdenes de alimentación. 6. Bipolaridad. 7. Resultados fatales. 8. Suicidio. 9. Homicidio. Repercusiones en los niños. Los niños que crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir diversos trastornos conductuales y emocionales. Esos trastornos pueden asociarse también a la comisión o el padecimiento de actos de violencia en fases posteriores de su vida. La violencia de pareja también se ha asociado a mayores tasas de mortalidad y morbilidad en los menores de 5 años. Por ejemplo, las enfermedades diarreicas o malnutrición. Creencias subyacentes que llevan a un tipo de violencia silenciosa. Solo el hombre tiene la capacidad para determinar qué está bien y qué no está bien. Su mujer y sus hijos carecen de aptitudes para estar en desacuerdo con su modo de pensar, irse, rebelarse ante un orden,
hacer lo que creen que es bueno para ellos mismos según su propio criterio y asumiendo las consecuencias. Responsable, confrontación, tendencia o negar o minimizar sus actos, a las consecuencias, olvido facial, justificación o racionalización de la violencia. Siempre acompañados, nunca solos. En lo posible, siempre en grupos, función, espejo, con el otro y su circunstancia. Tecnología, ubicación actual para poder estar comunicados y que no tengan rastreados hacia la ruta de nuestro hogar o hacia un punto específico. Prestar atención a las señales. El crecimiento del número de femicidios es alarmante y contar con información es vital para que puedas apartarte del peligro que entrañan algunas relaciones. Violencia sexual contra los hombres y los niños. La violencia sexual contra los hombres y los niños es un problema grave. Sin embargo, ha sido dejado de lado por las investigaciones, salvo en lo que se refiere al abuso sexual infantil. La violación y otras formas de coacción sexual contra los hombres y los niños se producen en diversos ámbitos, entre ellos en el hogar, en el lugar de trabajo, en las escuelas, en las calles, en las Fuerzas Armadas durante las guerras, así como en las cárceles y en las comisarías. En las cárceles, el coito forzado puede darse entre los predicarios como forma de establecer jerarquías de respeto y disciplina. En muchos países también se informa ampliamente sobre casos de violencia sexual cometida por funcionarios de los servicios penitenciarios, policías y soldados. Tipos de violencia escolar. El bullying escolar, el acoso entre alumnos, el acoso de docente hacia el alumno, acoso del alumno padre hacia el docente. Acoso escolar bullying. Se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetitivas, que ocurren sin motivación evidente adoptadas por uno o más estudiantes contra unos u otros. La víctima sufre callada en la mayoría de los casos. El maltrato intimidario le hace sentir dolor, angustia y miedo, hasta tal punto que en algunos casos pueda llevarse a consecuencias devastadoras como el suicidio. A continuación, para concluir con esta presentación, vamos a realizar unas preguntas acerca del tema a nuestros familiares. Muy buenas noches a todos los que encuentran presentes. Mi pregunta es al familiar de Neiva Guzmán. La siguiente pregunta es, ¿qué es para usted la violencia? La violencia, buenas noches con todos, primeramente. La violencia es un delito que consiste en una violencia sexual, o sea, que consiste entre una y otra persona, pero a su vez a la fuerza. O sea, quiero decir, sin el consentimiento de la otra persona. Aunque ese consentimiento puede también concebirlo a través de una amenaza o prácticamente a través de una amenaza. La segunda pregunta va para el familiar de Anton. ¿Cómo piensa que influye la violencia en la vida de las personas? Creo que muy mal, muy buenas noches con todos. Yo creo que la violencia es un delito muy grave porque a veces que afecta a los hijos también. Y
Y, o sea, es un delito, ¿qué se puede decir? Agravante, porque a veces llega hasta la muerte, asesinatos entre pareja, y ha habido muchos casos de esa índole. Gracias. La tercera pregunta sería para papá de Gabriel. Señor Coloma, ¿ha sido usted testigo de un acto de violencia y qué sintió? Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Y la pregunta suya, antes de responderle directamente a su pregunta, debemos entender que la violencia es un tipo de conducta en donde que prácticamente el agresor llega a imponer su criterio, a imponer su tipo de agresividad sobre la otra persona, llegando a afectar directamente en la parte psicológica, aparte de la parte física. Bueno, en cuanto a su pregunta, sí, he sido testigo de un tipo de violencia intrafamiliar, como anécdota nada más, en donde que prácticamente un hijo de familia abusaba de una hermana y de la madre en la casa. ¿Qué sentí? Mucha rabia, no impotencia, porque tuve que hacer frente a esa situación poniendo la denuncia respecto al sentenciado muchacho de 20 años, está sentenciado a 24 años de cárcel. Hoy siento una satisfacción interna porque directamente se pudo frenar ese tipo de violencia. Aconsejar, recomendar nada más a ustedes que están creciendo, no permitamos y no demos ese espacio para que la violencia siga creciendo, siga creando sus tentáculos dentro de la sociedad. Creo que somos parte de una sociedad ya dentro de nuestra comunidad educativa, en donde que nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, va a ser fundamental para ir erradicando el tipo de violencia. Bueno, siguiendo con esto, mi pregunta va para el familiar de Wendy. La pregunta es si usted considera que los índices de violencia en el mundo son elevados. Muy buenas noches. Respondiendo a su pregunta, yo considero que el índice de violencia es muy elevado porque a diario hay muchos tipos de violencia como el bullying, hay embarazos no deseados y creo que sí son elevaciones que siguen aumentando en vez de disminuir. La violencia aumenta. Gracias. Mi pregunta para el familiar de Nayeli es, ¿cuáles son los factores para usted que influyen en los actos de violencia? Muy buenas noches con todos. Para mí sería el alcoholismo. El alcohol lleva actos violentos. No toma, o sea, cuando ya se emborracha no se da cuenta de nada y va a conflictos, va a peleas. También sería entre familias, entre parejas. O sea, una pelea entre parejas, se le hace ver al hijo y eso en sí va al hijo que siga los pasos de los padres. Eso sería todo. Mi pregunta va para el familiar de Lisbeth Caluña. ¿Usted piensa que cuáles serían las principales acciones que las personas deben tomar ante los actos de violencia? Buenas noches con todo. Utilizar medios de comunicación para que no haya más violencia. Gracias. Les agradecemos a todos por su colaboración. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.